En este caso en particular, un curso de grandes síndromes me despierta muchísimo interés, sobre todo por los antecedentes que hubo en otros tiempos cuando el doctor Agustín Arguedas impartió un curso de grandes síndromes que pues parece que era muy concurrido. Y otra cosa que me enorgullece mucho de participar en este curso es poder colaborar con el doctor Sánchez Suen. No puedo dejar de recordar cuando estaba en quinto año y para el bloque de anestesia del curso de cirugía, el doctor básicamente fue 4 sábados con la doctora Morales a darnos clases adicionales a las que ya incluía el programa del curso, porque no era suficiente. El hecho de sacar de su tiempo para ir los sábados a darnos clases realmente fue algo que pues destacó para bien, y por supuesto que la motivación que tengo en este momento para participar en el curso pues es precisamente tratar de llegar a ese nivel, a esa, pues de retribuir un poco con todo lo que está pasando. Y pues casualmente me toca hablar de shock, que es el pan de cada día de los cuidados intensivos. Voy a quitar el video para no interrumpir y mejorar el ancho de banda. Y si me pueden confirmar que ahí se ve la presentación adecuadamente. Todo en orden. Muy bien. Igual les recuerdo, voy a tratar de hacer la clase lo más amena posible, pero recuerden que la clase queda grabada. Si en algún momento quieren levantarse a chorrearse un café o a ir al baño, no se preocupen porque cualquier cosa que no escuchen la pueden revisar después. Lo importante es que pasemos un buen rato juntos y que pues aprendamos del asunto. Vamos a hablar entonces de shock. Primero, es importante siempre ver de dónde venimos y sobre los hombros de cuáles gigantes descansamos. Tal vez la primera definición similar al shock aparece en 1826 y es la de concusión funcional, como una especie de atolondramiento del organismo, nada muy específico. Para el 1800, en la guerra civil norteamericana, empiezan a notar que los soldados a los cuales se les logra contener la hemorragia, algunos presentan un deterioro clínico posterior al politrauma que no es atribuible específicamente solo a la pérdida de sangre. Notar eso y la realización de más de 28,000 amputaciones con una tasa de mortalidad de 25%, que hay que decir que es bastante baja para las condiciones en las que se daba, pues ya fueron avances de que algo que no era solo la pérdida de volumen podía generar una lesión adicional en el cuerpo. Es en el año 1731 que Ledrand acuña el término de shock, que cuando él lo escribió en francés, que hacía alusión al impacto que a menudo conducía a la muerte, dado que él, pues básicamente su publicación era un análisis de las lesiones producto de las armas de fuego. Sin embargo, John Clark, al traducir este libro, pues hace una mala interpretación del término shock y convierte el shock, que era específicamente hablar del impacto del proyectil, se convierte en the shock, que es el síndrome del deterioro repentino del paciente post-trauma después de pues múltiples impactos por proyectil. Entonces vean que inclusive el término shock, como lo conocemos, nace de un error de traducción. Entonces, ya vemos que desde el inicio tenemos problemas para alcanzar la definición. En 1924, Cannon desarrolla un modelo de shock estándar, que era lesionar una extremidad con contusión, aislarla vascularmente y luego reperfundir para demostrar que lo que había, por así decirlo, la inflamación, la endotoxina que provocaba el trauma, era la causa del shock. Y
llevándolo un paso más allá, para demostrar que este shock no era producto de la pérdida de fluido, amputaba la extremidad comprometida y amputaba las otras extremidades y las pesaba para ver si de alguna manera la pérdida de fluido se podía atribuir, el shock se podía atribuir a la pérdida de fluido. Hay que decir, ¿verdad?, que el modelo de Cannon era con gatitos, entonces yo me imagino que más de uno de los que está escuchando este dato probablemente no, de repente ya no le cae tan bien Cannon, incluyendo a Alfred Blalock, que en 1927 publica este texto al respecto del shock seguido de la hemorragia, en el que ustedes ven cómo se documenta que a medida que va en un modelo de hemorragia empieza a caer el gasto cardíaco, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca y empieza a disminuir la presión arterial. Entonces él refuta a Cannon y dice que el shock es un síndrome debido a una desproporción del lecho vascular y la masa de sangre circulando con él, que es compatible también con el shock distributivo, dado que pues estamos hablando de un continente relativamente más grande, aunque ya vamos a llegar a él. Obviamente, Cannon no se iba a quedar ahí y en 1932 la saca del estadio con el libro que se llama La sabiduría del cuerpo, y aquí acuña un término que a la fecha decimos y todavía no terminamos de entender, que es el de homeostasis, que es básicamente todos los mecanismos armoniosos de los sistemas corporales para generar, amortiguar lo que proviene del exterior. Entonces, pues Cannon tuvo su revancha y se reivindicó con ese texto, que a la fecha pues todavía es un bestseller. Ojo que en 1934, sin tener todavía muy claro qué es shock, aparece la primera publicación de lo que es un shock cardiogénico, que en este caso era el shock secundario al infarto masivo de miocardio. Y en la misma publicación dice que la palabra shock se utiliza aquí como en el sentido clínico, y utilizan de sinónimo falla circulatoria periférica. Aquí aparece Hans Selye, un fisiólogo muy famoso, en el que dice: cuando se habla de estrés, todo el mundo sabe lo que la palabra quiere decir, pero nadie sabe qué es en realidad. Puede ser que a la fecha todavía tengamos problemas con este concepto. Lo que yo no tengo ninguna duda es que Selye sí sabía de qué estaba hablando cuando hablaba de estrés, y él acuña el nombre de síndrome de adaptación general, o un síndrome producido por diversas noxas, que tiene un camino común para todos los eventos, que es el estadio inicial, que es el estadio de buena salud, el estado de alarma, el estado de resistencia, y cuando se agotan los mecanismos de resistencia, llega a la fase de que hay exhausto, y lo que se conoce pues como el estrés negativo, siendo pues esto un modelo para un montón de cómo analizamos diversas patologías, y pues entendiendo que hay un punto en el que el cuerpo puede sobrellevar la adversidad, pero si se agotan los mecanismos de resistencia, empiezan los problemas. Esto para el año 1936, perfeccionado en 1950. Vean que Selye de verdad que se considera un fisiólogo adelantado a su época. Él en 1946 publica gráfico que se llama la reacción del estrés, el cual aquí está un poquito modificado de su versión original. Esta es una reproducción en el que se completaron algunas flechas que, por ejemplo, en el momento en el que Selye hace esta publicación, no se sabía que la pituitaria estaba regulada por el hipotálamo. Entonces, vean cómo Selye nos habla de la influencia del sistema de estrés de la corteza suprarrenal, toda la influencia de las citoquinas inflamatorias y las respuestas físicas compensatorias para todos estos eventos. Por supuesto que aquí estamos hablando del estrés
tal vez como un evento crónico desgastante. Sin embargo, por supuesto que mucho de este modelo aplica para el estrés agudo, siendo un precursor de lo que pues eventualmente se va a traslapar con la respuesta adaptativa del cuerpo al shock. Y Celie, por supuesto que no andaba nada largo, ¿verdad? De lo que ahora es la base terapéutica del paciente chocado en cuidados intensivos, las catecolaminas, la angiotensina 2, el uso de esteroides para tratar la insuficiencia suprarrenal secundaria, el uso de vasopresina como vasopresor secundario y por supuesto que esto es eventualmente la diana terapéutica que utilizamos para mejorar el tono vascular con diferentes medicamentos vasopresores, siendo por supuesto la punta de lanza la norepinefrina, quien en esta imagen se especifica que no solo tiene potencial vasoconstrictor, sino que también tiene efecto beta cardiovascular y efecto alfa y beta sobre el linfocito, por lo que la norepinefrina también tiene potencial de inmunoadaptación para el shock, inclusive potencialmente deleteria si se sobrepasa el umbral terapéutico, que es cuando vemos pues, las secuelas tal vez del uso de vasopresores en muy altas dosis. Para 1950, Wiggers publica en la fisiología del shock que el deterioro de la circulación puede convertirse en un fenómeno potencialmente irreversible. Entonces, Wiggers, aparte del diagrama de Wiggers, que es esta imagen que todos recordarán pues desde el curso de fisiología en adelante, Wiggers también nos dice que el shock, si no se trata a tiempo, se puede convertir en un evento irreversible. Entonces, pues desde ese momento ya tenemos un poco más claro que hay un punto de no retorno para la falla. Huckabee en el 58 hace la relación entre la deuda de oxígeno, entendiendo el concepto como cuando el cuerpo es incapaz de el consumo sobrepasa la oferta y pues esta deuda, deuda de oxígeno se correlaciona con el aumento del lactato sérico. Entonces, aunque esto pues tiene muchas aristas que trataré de mencionar algunas el día de hoy, el lactato elevado históricamente siempre ha ido de la mano con el shock y es un concepto que a la fecha pues todavía tenemos que ponerle mucha mente porque a veces se usa bien y a veces se usa mal el lactato y la interpretación de qué es lo que representa en el paciente. Pero históricamente hablando, Huckabee y Max Harry Weil, que también fueron los padres del concepto de acidosis láctica, desde ese momento ya establecen y estudian la asociación entre la elevación del lactato y diferentes estados de oferta y demanda de oxígeno. En el 67, todavía, ¿verdad? Sigue estas diatribas y el coronel Amato dice, publica en su libro de medicina militar que el shock es más considerado un enigma semántico que un concepto bien definido. Entonces vean que para el año 67 todavía tenemos problemas con la definición de shock. Sin embargo, aparece la clasificación etiológica del shock, porque como ocupábamos tener por lo menos claro qué es lo que estaba sucediendo para poder tomar actitudes diagnósticas y terapéuticas, entonces Weil y Chewing publican en el 67 la primera clasificación de shock, que es etiológica. Entonces podemos ver que ahí nace el concepto de shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock obstructivo y diferentes tipos de shock que eventualmente serán ubicados en ¿cómo se llama? En el shock distributivo, que eso es después de que se revisan y se reclasifican los estados de shock,
En 1972 los mismos autores publican la nueva clasificación de shock con especial referencia a los defectos distributivos. Ya pues una forma más moderna de referirse al shock, aquí lo dice Farkas, el shock es como la obscenidad. Después de un tiempo ya usted con solo verlo lo reconoce. Y pues es cierto, aún pues considerándome un médico especialista con poca carrera todavía en la especialidad que ejerzo, pues realmente ya hay pacientes que ya uno con solo verlos distingue que algo no está bien. Pero bueno, entonces, ¿cómo se define shock? Básicamente podemos decir que es una forma generalizada y potencialmente mortal de insuficiencia circulatoria, que a la larga pues está originada por una inadecuada utilización del oxígeno por las células. Entonces aquí vamos a tener los conceptos de entrega y consumo de oxígeno. Recuerden rápidamente que el contenido arterial de oxígeno tiene un componente multivariable, que es el oxígeno que va unido a la hemoglobina, que es el que está diluido y el que es el más importante en términos clínicos, pero también tenemos un componente lineal que es por dilución. Entonces, recordando los elementos del contenido arterial de oxígeno, podemos analizar un poco esta imagen. Partimos de una condición normal, un paciente con un gasto cardíaco de 5 litros, que satura 100% y tiene una P2 de 100, digamos un paciente de libro de texto. Este paciente tiene una entrega de oxígeno de 1000 mililitros por minuto, entendiendo la entrega de oxígeno como el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco del paciente. El consumo de oxígeno, que lo podemos obtener restándole al contenido arterial de oxígeno el contenido venoso, nos va a servir también para calcular la tasa de extracción, que es cuánto del oxígeno disponible para la utilización de las células está siendo utilizado en el momento. Noten que en la gran mayoría del tiempo nosotros tenemos una entrega de oxígeno que es de 4 a 5 veces superior a la demanda. Si empieza a ocurrir una disminución en la entrega de oxígeno, vamos a tener mecanismos compensatorios para tratar de no llegar al punto de O2 crítica, que es el punto o la entrega, el punto en el que en la entrega de oxígeno, el consumo, perdón, de oxígeno se vuelve dependiente de flujo. Y aquí tenemos un descenso abrupto de una gran deuda de oxígeno y una crisis energética, apareciendo el concepto de disoxia. Entonces, vean que todos los elementos de estas fórmulas los podemos afectar clínicamente, los podemos objetivar, los podemos monitorizar, los podemos utilizar para tomar intervenciones terapéuticas. Entonces, recordando, ¿verdad?, que la entrega, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca por el volumen latido, los determinantes del volumen latido, ¿verdad?, el mantra que siempre decíamos, contractilidad, precarga y poscarga, resistencias, los elementos propiamente de la parte respiratoria de la ecuación, así como la hemoglobina propiamente dicha, y también las condiciones que llevan al aumento del consumo en el paciente, como el estrés, el dolor, la fiebre, hipertermia, los escalofríos o una insuficiencia respiratoria con un aumento del trabajo respiratorio. Y a la larga, vamos a poder utilizar un montón de marcadores metabólicos que derivan de puntos específicos del metabolismo y de la homeostasis. Vamos a monitorizar consumo de oxígeno, vamos a medir lactato sérico, vamos a medir disminución de lactato con respecto a diferentes intervenciones clínicas, vamos a medir el estado ácido-base, podemos medir diferencial de CO2 en arteriovenoso. En algunos escenarios se puede medir pH intracelular y la que no puede faltar nunca, el gasto urinario. Entonces, de este gráfico también podemos
analizar el punto de que al caer por debajo de una DO2 crítica, vamos a tener que la el aumento en la tasa de extracción de oxígeno va aumentando significativamente a medida que va disminuyendo la DO2. El lactato, aunque esta no es la única causa de elevación del lactato, inevitablemente hay un aumento de la producción de lactato por encima del D2 crítico. Esta asociación sí se ha descrito ampliamente. Y el lactato es pronóstico, es una herramienta clínica, pero también es una herramienta pronóstica y nos habla de varios eventos. Tradicionalmente se habla, ¿verdad?, de que el metabolismo anaerobio es el principal driver de generación de lactato. Sin embargo, esto en el paciente en shock no es necesariamente cierto, puesto que se ha logrado encontrar evidencia que contradice prácticamente todas las teorías de producción de lactato. Una de las más recientemente aceptadas es el aumento de la glicólisis producto de la estimulación endógena del receptor beta 2 por altas cantidades de epinefrina circulante, que van a aumentar tanto la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa como la conversión de piruvato en lactato. Entonces, ¿qué traduciría lactato aumentado? Pues ciertamente es un marcador de severidad y es un indicador del grado de activación de la respuesta de estrés. Se podría decir que el lactato es como un equivalente a fiebre celular y es básicamente como un indicador del impacto de muchos procesos metabólicos que se están viendo alterados, pero no hay que dejar de tener en cuenta que el lactato es combustible, que el lactato se produce más rápido que la vía normal de producción de ATP, que el lactato es rápidamente disponible en tejido, en órganos vitales, por ende, y que en algunos escenarios clínicos el paciente que eleva el lactato posterior a intervenciones como la utilización de epinefrina, paradójicamente tienen mejor desenlace clínico. Entonces, el lactato es complejo de analizar. Vean que muchas teorías como hipoxia de los músculos, como la relación entre el factor inducible de hipoxia y el lactato, que no están necesariamente relacionados. Podemos tener hipoxemia franca y el lactato no elevarse. También, por ejemplo, el dato de que el pulmón en sepsis puede producir lactato por sí mismo. Entonces, esto nos dificultaría la interpretación. En fin, la hiperlactatemia hay que tenerle mucho cuidado y hay que utilizar otras herramientas que nos permiten evaluar si ese lactato corresponde a hiperlactatemia hipóxica o a hiperlactatemia no hipóxica. Tenemos que saber más datos del paciente, si tiene o no falla hepática, si tiene alguna deficiencia de vitaminas, si tiene algún problema regional de vascular, por ejemplo. En fin, o sea, ya más adelante trataré de ser enfático en por qué insisto tanto con el lactato, pero es que constantemente debemos tomar malas decisiones producto del análisis erróneo de la hiperlactatemia. Entonces, por eso la insistencia. El shock a la larga, la falla celular va a generar problemas a nivel vascular, generando vasodilatación, vasoconstricción regional compensatoria, disfunción endotelial, va a tener compromiso de órganos vitales y va a tener miocardiodepresión. Entonces, eventualmente, el shock va a cursar con hipotensión. Y entonces, esta hipotensión que es la que explica pues el aumento en el tono simpático compensatorio y el aumento en la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es la que ya nos va a llamar la atención. Si es hipotensión con datos de hipoperfusión, entonces ya vamos a hablar del concepto de shock circulatorio, que es pues como para ir aterrizando el concepto,
Lo que nosotros tradicionalmente hablamos como shock es shock circulatorio, porque la hipotensión no es necesariamente un requisito para el shock. Uno puede tener shock sin estar hipotenso, puede tener shock cardiogénico con hipertensión y estar mal perfundido. Pero para hablar todos el mismo idioma, shock circulatorio entonces sería hipotensión con datos clínicos de hipoperfusión y evidencia objetiva de daño orgánico, producto de compromiso microcirculatorio. Entonces, un poco de hipotensión con hipoperfusión y presencia de daño orgánico, entonces vamos a tener un clásico shock circulatorio. Y al final de cuentas, el shock es el camino final antes de la última estación, que es la muerte. Entonces, ya para aterrizar los tipos de shock, vamos a tener que el volumen nos va a generar, si se pierde, shock hipovolémico, o si se distribuye mal, shock distributivo. Y en términos de la salida, si vamos a tener compromiso de la salida, si es cardíaco va a ser shock cardiogénico, y si es extracardíaco estamos hablando de shock obstructivo, que la obstrucción puede ser a nivel de precarga, como un síndrome compartimental abdominal, a nivel de circulación mayor, como una disección de aorta, o a nivel de ventrículo derecho, como un TEP, por hablar de casos de shock obstructivo. Cardiogénicos, si podemos desglosar ese círculo, podemos hablar de shock arrítmico, shock hipovolémico, que vamos a tener que separar el hemorrágico de los demás shock hipovolémicos. El shock cardiogénico por insuficiencia real del ventrículo izquierdo, por alguna situación pues isquémica o mecánica, la falla del ventrículo derecho, el shock obstructivo y el shock vasodilatador, por supuesto que siendo la sepsis el más importante. Entonces, esto es una buena lista de diagnósticos de que no se nos pueden ir en un paciente. Esta lista prácticamente debería ser, si tenemos un paciente grave, llegando al servicio de emergencias, esta lista debería pasarnos por la cabeza siempre para ver por qué el paciente está clínicamente deteriorado. Entonces, tenemos que ubicarnos en la historia del paciente. Si analizamos el ABCDE, podemos encontrar desde la historia clínica o el examen físico datos que nos vayan hablando de dónde podrá estar el problema que le está generando el shock al paciente. Y esto lo podemos ir asociando con la fisiopatología. Si tenemos un shock con gasto cardíaco normal aumentado, pues el paciente podría tener un shock distributivo, por poner un ejemplo. Si tenemos un paciente que tiene datos de bajo gasto cardíaco con extremidades frías y bajo producción de orina, pues ya podemos ir pensando en un shock cardiogénico. Y tenemos que analizar cada punto del ABCDE para ir tratando de descifrar qué es lo que puede tener el paciente. Este esquema de una publicación del doctor Donato Salas es tal vez una manera sencilla de abordar el choque. Si el paciente tiene los pulmones secos y tiene las yugulares ingurgitadas, tenemos que pensar en un shock obstructivo. Si tiene los pulmones secos y no tiene ingurgitación yugular, podemos pensar en shock hipovolémico o distributivo. Si los pulmones tienen crépitos y también tienen ingurgitación yugular, pues tenemos que pensar en falla bomba. Y si tiene crépitos y no tiene ingurgitación yugular, podemos pensar en una falla de origen pulmonar. Entonces, otras cosas que no podemos dejar de ignorar, la fiebre. Ahora, pues con el expediente digital ya estas curvas no se ven tan así, pero vean esta Voltaren ahí nadando, ¿verdad? En picos febriles. Cuando abordamos a un paciente tenemos que preguntarnos ese tipo de cosas tan básicas. Vean, estas son fotografías de pacientes del Hospital Tonifacio. Vean 41,5 de temperatura en un paciente con una pseudomonas productora de carbapenemasas. Y pues pocas cosas llegan a producir estos picos de fiebre tan llamativos. Eso no lo podemos ignorar.
Si llegamos a valorar a un paciente que se está deteriorando clínicamente, hay que levantar la sábana y revisar al paciente, porque si encontramos este tipo de cosas, pues de primera entrada ya nos podemos ir orientando hacia dónde podría estar la causa del problema, ¿verdad? Creo que las fotos hablan por sí mismas. Entonces, en un mundo en el que la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, no podemos dejar de lado el examen físico. Tradicionalmente el concepto de las ventanas del cuerpo, que es la alteración del estado mental, la piel moteada con fría de consistencia pastosa y la disminución de la producción de orina son signos que históricamente han sido y serán parte del shock, y no podemos dejar de revisar estas tres cosas cuando tenemos un paciente que tiene hipotensión arterial. Por supuesto que no son las únicas. El examen físico en shock es muy, muy, muy importante. Vean, desde la ventaneada al final de la cama, ¿verdad? Como el quick sofa, hasta analizar detenidamente mucosas, estados hiperdinámicos, crecimiento de órganos abdominales, presencia o no de vasoconstricción periférica, el llenado capilar, del cual ahorita les voy a hablar también bastante, la producción de diuresis, si hay o no edema, en fin, o sea, el color de las escleras. Hay muchas cosas del examen físico que no podemos dejar de revisar en todos los pacientes graves, porque a veces la gente, pues, esperando los 17 tubos, ¿verdad?, de las muestras de laboratorio, el diagnóstico lo tiene enfrente y no lo busca. Entonces tenemos que tratar de siempre ejercitar el cerebro y las manos y hacer una buena revisión del paciente. Entonces, estos signos, la orina condensada de poca producción, la piel moteada, la disminución del tiempo de llenado capilar, la hipotensión, la disminución en la presión de pulso, alteraciones visuales, la mirada perdida, disminución en el estado de conciencia, la intranquilidad, la sensación de muerte inminente, son cosas que tenemos que revisar. A veces con solo revisar al paciente podemos diferenciar un shock séptico en la fase caliente con francos datos de estado hiperdinámico y aumento de la presión de pulso por vasodilatación de un shock hipovolémico. Además de la historia de cómo se presenta el paciente. La piel moteada es menos sensible, pero es muy específica para hipoperfusión y además traduce una mortalidad elevada, como en este caso, que parece que tiene una piel moteada de clase 5, que es pues bastante mal pronóstico. Y además, otro dato que puede sugerir la piel moteada es vasoconstricción endógena. Entonces, este paciente ya tiene sus suprarrenales escurridas de tirar vasopresores a la circulación sistémica y probablemente necesita más algo que aumente el flujo, como un inotrópico o un cronotrópico, que un vasopresor adicional. Entonces, a veces, pues, por supuesto que una ultrasonografía cardíaca o un monitor invasivo de presión arterial nos va a dar esta información con mayor exactitud, pero si uno ve esto, ya tiene que ir pensando en que el corazón no anda bien. Y bueno, si tuviéramos CitoCam, podríamos hacer capilaroscopía sublingual en tiempo real para determinar cómo están los capilares de nuestro paciente. Si ustedes ven aquí estos capilares, una cantidad abundante, bien llenitos, con un flujo laminar ininterrumpido, y esto es de un paciente en shock, en el que los capilares se ven francamente afectados, tanto la densidad como la velocidad en la que discurre la sangre dentro de ellos. Pero bueno, no tenemos capilaroscopio sublingual, pero tenemos llenado capilar, que es probablemente superior, porque está accesible en todo lado. Es una forma no invasiva de evaluar la microcirculación. Hay una técnica estándar de cómo se mide el llenado capilar. No se mide en la uña, se mide en la yema del dedo. Hay que calentar la mano, hay que utilizar una técnica estándar. La que se recomienda y la que se validó en el estudio Andrómeda es con un portaobjetos, en el que pueden ver, por ejemplo, en este caso, un llenado capilar de menos de 3 segundos, y en este otro paciente
cómo se ve severamente comprometido el llenado capilar, en el que ya con más de 3 segundos, pues debemos empezar a preocuparnos. Entonces, si vemos disminución de llenado capilar y punteaje, piel moteada en el paciente, pues tal vez no necesitemos hacerle unos gases arteriales para ver que tiene lactato elevado, porque ya nos lo está diciendo la clínica. Y en este caso, aunque el paciente tenga la media en más de 65, como a veces dicen muchos, este paciente todavía no está bien reanimado. El llenado capilar parece que es superior al lactato para lo que es el manejo del paciente en shock séptico, por poner un ejemplo. Un manejo que se centraba en normalizar el llenado capilar tuvo una mejor tendencia en la sobrevida que un manejo dirigido a normalizar el lactato. De hecho, en un análisis posterior de este estudio, al meter a los pacientes de llenado capilar normal en el brazo de lactato, parece que les fue peor. Entonces, buscar lactatos normales no es la respuesta. Otra cosa importante, el llenado capilar. Si el paciente no normaliza, si ustedes no han logrado normalizar el llenado capilar en 2 horas de que ese paciente está en shock, pues la mortalidad es francamente mayor. Entonces, el tiempo es mitocondria y no ocupamos capilaroscopio si podemos hacer esto. Entonces, les insisto y les insisto y les insisto en que sean muy rigurosos si tienen a su cargo pacientes graves o van a tener a su cargo pacientes graves, que no descarten algo tan importante como el llenado capilar, que está siendo validado contra un montón de medidas, inclusive más complejas de monitoreo, y está demostrando pues ser una herramienta que está ahí a la mano. Entonces, tenemos que hacer integración, examen físico, laboratorio, llenado capilar, gasto urinario, y también no puedo dejar de mencionar la necesidad de tener ultrasonografía en el punto de atención para evaluación del shock, que puede ir desde una evaluación enfocada, dirigida para diagnosticar las causas más probables de shock, a una evaluación pues más avanzada de perfusión esplácnica. Pero podemos distinguir el shock con una vista rápida del corazón. Si tiene kissing walls y tiene corazón hiperdinámico, podemos pensar que ese paciente tal vez ocupe volumen, cosa que no siempre es cierto. Si vemos un trombo en tránsito en las cavidades derechas, pues el paciente tiene un TEP masivo. Si tiene una gran cantidad de líquido en el pericardio y esta actividad cardíaca, pues yo creo que prácticamente todos, sin saber que esto es un eco, pueden distinguir en un taponamiento, si alguna vez han escuchado hablar de él. Y pues una severa falla de bomba también estaría de fácil acceso para una evaluación rápida del corazón. Hay muchos protocolos de evaluación de shock de ultrasonido en el punto de atención. El MOPOCUS es uno en el que se valora pulmón, bases, vena cava en sus 2 ejes y unas vistas básicas del corazón y grandes vasos. Y esto no es majadería, esto no es algo que la gente quiere hacer para figurar, esto no es para desplazar a ningún especialista, es porque esto salva vidas, tener ultrasonografía. Este estudio de este año en el que demostraron que los pacientes que estaban en unidades de cuidado intermedio y avanzado, en el que había disponibilidad de ultrasonido portátil, les iba mejor en las guardias. Entonces, creo que ya la necesidad de tener un ultrasonido en prácticamente todos los escenarios clínicos de la medicina actual ya es algo que debería estar pasando, y pues por eso, ¿verdad? También la insistencia de introducir la ultrasonografía en el punto de atención desde el pregrado. Por eso ojalá que, aquí meto la cuchara de otra cosa, pero el curso de ultrasonografía en el punto de atención para internos es un gran logro de la Escuela de Medicina, y el plan es que eso siga avanzando. Ya tenemos muchos planes y pues esto es una necesidad, tener protocolos para falla circulatoria, protocolos para falla respiratoria, en el que con unas pequeñas vistas, con unos algoritmos de patologías potencialmente peligrosas que se tienen que resolver al lado del paciente, podemos hacer una gran diferencia. Y esto es parte, una extensión y un empoderamiento de nuestro examen físico, del cual venimos hablando todo este rato. Entonces,
realmente hay que ir estudiando ultrasonografía porque va a llegar y es posible que en no poco tiempo sea un elemento fundamental de la visita médica en todos los escenarios en los que se desarrolla. Entonces aquí no me voy a perder mucho, pero el punto es que podemos objetivar una gran cantidad de variables clínicas para ubicar los diferentes tipos de shock. Vean que al final de cuentas son 4. Entonces, no hay que hacerse muchas bolas. A veces uno, esta serie de cuadros, este montón de variables, flechas que van para todo lado, lo confunden a uno. Pero si uno tiene un abordaje sistemático del paciente que está con falla circulatoria, no debería pasar mucho tiempo para que diagnostique la causa del shock. Entonces, a mí, digamos, es un término que se utiliza bastante en las publicaciones, que es el concepto de shock indiferenciado. Yo realmente quisiera que este término no se utilice, solo se utilice en lugares donde no hay ultrasonido, porque prácticamente no se justifica que en un escenario, digamos, en el que hay disponibilidad de ultrasonografía, un paciente no se le diagnostique rápidamente la causa de su falla circulatoria. Vean este editorial del 2015 que dice resolviendo la hipotensión en 30 segundos. Es un abordaje que va desde la frecuencia cardíaca, las fuerzas de llenado, el retorno venoso, la función cardíaca, tanto de falla de bomba o neumotórax y lo que es resistencias vasculares periféricas. Y pues continuando con sea cual sea el algoritmo que uno utilice, si lo utiliza de manera ordenada, ya sea protocolos de ultrasonido como el Rush, el FOLS o protocolos de choque indiferenciado, básicamente el punto es llegar pronto a alguno de estos 4 diagnósticos para poder darle un tratamiento más dirigido al paciente. Permítame. Bueno, vamos con buen tiempo. Para hablar de shock hipovolémico, aquí no voy a hablar tanto de cada uno, sino cosas que no quiero dejar de mencionar de cada uno de los tipos de shock. El shock hipovolémico va a tener una caída del gasto cardíaco por disminución del volumen circulante efectivo y va a tener elementos compensatorios tanto del sistema adrenérgico como neuromorales para aumentar la volemia circulante. Esto al inicio va a ser compensado con un aumento del gasto cardíaco, pero a medida que se pierde más volumen, el gasto cardíaco va a seguir cayendo por isquemia, por factores mecánicos como no poder tener una inadecuada distensión de la fibra, si nos ubicamos en la curva de Frank Starling, disminución de las resistencias vasculares, hipoperfusión y eventualmente vamos a llegar a falla celular. Entonces, el choque hipovolémico, tarde o temprano, pues como dicen todo el mundo, se muere de paro cardiorrespiratorio, pero el punto importante es que puede llegar el punto en el que ya la pérdida de volumen sobrepase, empiece a generar lesión orgánica y que la mera restitución del volumen no sea necesariamente la solución del shock, como se ve en el shock hemorrágico tardío. Una clasificación tradicional del shock hemorrágico que hay que tenerle cuidado, porque aunque se enseña, ¿verdad?, hasta el cansancio y es una pregunta de cajón en el ATLS, a veces se ha visto que la determinación de la pérdida de volumen por mero examen físico puede ser subestimada. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con creer que los pacientes se acomodan en estos cajones, ¿verdad?, de memoria, pero sí hay que tener claro, ¿verdad?, que ya cuando tenemos una franca taquicardia con hipotensión y estrechamiento del pulso, pues sí tenemos que sospechar que la pérdida de sangre fue muy importante y también es importante tener un protocolo de transfusión masiva en el sitio donde se reciban pacientes de esta calidad. Hay que tener claro, ¿verdad?, que el paciente en shock hipovolémico temprano no está hipotenso.
Entonces, no se confíen de la presión arterial para hacer el diagnóstico de shock en ninguna de las circunstancias, pero sobre todo en el shock hipovolémico. A veces pasa, de verdad, que el paciente está francamente deshidratado y está hipertenso y le ponen antihipertensivos en vez de evaluar si está depletado de volumen. Entonces, mucho ojo, ¿verdad?, con eliminar mecanismos compensatorios por querer tratar un número sin pensar en qué es lo que está pasándole al paciente. Y muchos son los sitios que pueden generar hemorragia. Y aquí es donde aparece la tríada, ¿verdad?, de la muerte, de coagulopatía, hipotermia y acidosis. Pero yo le agregué aquí, ¿verdad?, y lo hice varias veces, el componente de hemodilución, porque ya realmente ya no se habla de tríada de la muerte, sino de tetra, porque la hemodilución en trauma mata. El salino al 9% en shock hemorrágico mata. Entonces, dejen de ponerle volumen y volumen y volumen al shock hemorrágico, solucionen el sangrado, pongan componentes sanguíneos que necesite el paciente según pues una guía terapéutica, pero sobre todo solucionar el sangrado, porque hemodiluir al paciente solo va a empeorar el estado final del mismo y el desenlace. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el shock hemorrágico traumático. No es solo poner volumen, porque hay inflamación, hay trastornos de la coagulación que pueden terminar en una coagulopatía significativa. Puede haber, hay que normalizar otros elementos metabólicos como el estado ácido-base, la presencia de calcio. Entonces, en esto sí soy muy enfático. Por supuesto que cada uno de los tipos de shock es digno de una clase, entonces no voy a hablar extenso de cada uno, pero hay detalles que son importantes de mencionar porque son los que a veces se nos olvidan cuando evaluamos a estos pacientes. Entonces vean que los mecanismos de compensación van a ir variando. Cuando hay menos de 10% de pérdida sanguínea, va a haber aumento del gasto cardíaco y va a haber aumento de la presión arterial. Insisto, no diagnostiquen, no esperen a que el paciente esté hipotenso, no esperen a que sea obvio que el paciente está enfermo para hacer el diagnóstico. Si ustedes se adelantan con el examen físico, pueden mejorar la sobrevida, inclusive como vieron con el estudio del llenado capilar. Entonces aquí está, ¿verdad?, el clásico sangrado en capas, ¿verdad? Entonces este paciente poquito a poco, va a desarrollar un choque hemorrágico si no solucionamos este problema. A medida que progresa la pérdida de sangre, vamos a tener una vasodilatación paradójica ya por supresión del centro vasomotor. Va a empezar a aparecer microtrombosis por estasis sanguínea a nivel capilar. Va a haber isquemia del miocardio, por supuesto, al disminuir de manera significativa el contenido arterial de oxígeno, el corazón va a sufrir y vamos a tener pues deterioro de la función cardíaca y empieza el compromiso de otros órganos. Entonces vean, por ejemplo, este paciente es un torero improvisado que tuvimos hace unos años. Pueden imaginar por dónde ingresó el cacho, ¿verdad? Entonces, pues aquí la hemorragia fue significativamente mayor y pues se tuvo que recurrir a un protocolo de transfusión masiva. Y por supuesto que como todos los otros tipos de shock, cuando se sobrepasan los mecanismos de compensación, ya se instaura la falla cardíaca, la falla multiorgánica, pues va a llegar la muerte, que es, pues, hay casos de casos y a veces pues la pérdida sanguínea es fulminante y el paciente pues pasa por todos los estados de shock en cuestión de segundos hasta que pues presenta una severa falla de bomba abrupta por hipovolemia y después, si se logra resucitar, van a venir una serie de trastornos metabólicos y de la coagulación secundarios. Entonces, ojalá fuera tan fácil como nada más meter toda esa sangre de vuelta y ya. Lastimosamente, el cuidado crítico post evento traumático es determinante en el desenlace de estos pacientes. Pero lo que hay que hacer es parar el sangrado. Entonces, por eso, ojalá que no desaprovechen la oportunidad de llevar cursos como el Stop the Bleed, por ejemplo, que
Es importante para la gente que trabaja en prehospitalarios, si algún día les toca atender una emergencia, sepan utilizar torniquetes, sepan cuáles son los sitios o maniobras que se utilizan en la calle para detener sangrado, porque esto eventualmente va a prevenir todas las otras complicaciones, todos los elementos de la resucitación y el manejo crítico de estos pacientes se pueden prevenir si no llega a instaurarse el choque hemorrágico como tal. Entonces, pues aquí es como una muestra, ¿verdad?, de otras cosas que hay que ver en estos pacientes. Si tiene trauma de cráneo, las metas van a cambiar tanto de resucitación como de metas de coagulación. Recuerden que la resucitación en el choque hemorrágico es hemostática y es hipotensiva. No es necesario que el paciente esté hipertenso hasta que se resuelva la causa del sangrado. Y por supuesto que vamos a cambiar nuestras metas de coagulación si el paciente tiene trauma de cráneo, porque no queremos que haya conversión hemorrágica de ninguna situación. Con respecto al shock cardiogénico, pues realmente hablar de la fisiopatología del shock cardiogénico es tener claro que es un clásico círculo vicioso en el que hay falla de bomba, falla multiorgánica secundaria a la falla de bomba y posterior falla cardíaca secundaria a la falla multiorgánica, que eventualmente va a llevar a hipoperfusión tisular y shock, con la característica de que el shock cardiogénico siempre cursa con congestión vascular, pulmonar y periférica por aumento de todas las presiones de retorno de la presión venosa central. Y esta es la imagen clásica, ¿verdad?, del círculo vicioso del shock cardiogénico. Pero el shock cardiogénico realmente les ha costado definirlo. Vean que estos son grandes estudios de shock cardiogénico que evaluaron diferentes herramientas como el balón de contrapulsación, la repermeabilización de un vaso coronario culpable versus la repermeabilización de múltiples vasos, las guías de falla cardíaca, en fin. Existen muchas definiciones de shock cardiogénico hasta el año 2019. Sin embargo, en un intento de unificar lo que se hace y tener claro todos un lenguaje común, se establecieron criterios de hipotensión y taquicardia, de hipoperfusión, de deterioro y de refractariedad. Entonces, por ejemplo, los de hipoperfusión ya los tenemos muy claros: lesión renal, disminución del gasto urinario, aumento del lactato. El deterioro usualmente es empeoramiento del lactato, aumento en la cantidad de inotrópico vasopresor o de dosis equivalente de norepinefrina en las primeras 24 horas de instauración del shock. Y la refractariedad pues ya es cuando se tiene que recurrir a más de un vasoactivo, cuando el lactato está en más de 10, cuando se tiene que recurrir a algún tipo de soporte mecánico. Entonces ahora el shock cardiogénico se habla del ABCDE: en riesgo, al inicio, el clásico, el que se está deteriorando y el extremis, siendo el clásico el que ya presenta datos de hipoperfusión. Entonces vean que siempre es importante que ya tenemos que ir sospechando en el paciente que tiene datos de inestabilidad hemodinámica, que todavía no tiene datos de hipoperfusión, ya tenemos que ir a andar pensando en el corazón. Ya cuando tenemos hipoperfusión instaurada, hablamos de shock circulatorio cardiogénico. Si este paciente se deteriora, estamos en un estadio D y ya el paciente que tiene shock refractario se considera un extremis. Y vean la mortalidad de estos pacientes a medida que avanzamos en esos estadios, ¿verdad? Entonces, es muy importante que primero el paciente que ya tiene hipotensión y taquicardia sin hipoperfusión ya tiene una mortalidad significativa. Entonces este paciente no es como que lo podemos descuidar, es el paciente al que tenemos que concentrarnos más, porque ya si llegamos al extremis, la mortalidad es sumamente alta y las maniobras para mantener a estos pacientes con vida, pues ya el doctor Sánchez en algunas clases de las anteriores les ha enseñado hasta dónde puede llegar la tecnología para sostener el organismo. Entonces, lo ideal sería no llegar aquí
y eso pues creo que en la clase de cardiopatía isquémica quedó muy claro. Y aquí pues básicamente, ¿verdad? Es ya como las cosas que lo caracterizan al examen físico, que el extremis es el paciente que ya está prácticamente en colapso circulatorio o que fue necesario utilizar un desfibrilador, y que pues el lactato en más de 5 en este grupo de pacientes traduce una mortalidad significativamente mayor, pero ya tenemos que ir desde el inicio, ¿verdad? Utilizar función renal, gasto urinario, examen físico completo, llenado capilar, y tenemos que ir avanzando en complejidad del monitoreo a medida que el paciente se va deteriorando. Si es que queremos, ¿verdad? Pues ofrecerle el abordaje más adecuado para su situación, que es el de objetivar perfusión, gasto, índices, resistencias, y si se quiere, pues estudio de la circulación pulmonar mediante un catéter pulmonar o mediante la ultrasonografía. Entonces, hay mucho que hacer por estos pacientes, pero desde aquí es donde los tenemos que ir pescando. Y en el caso de si es cardiopatía isquémica, pues por supuesto que el punto de partida es la angiografía. Sin angiografía, pues prácticamente no hay mejenga, pero podemos ir además pensando si este paciente tiene falla ventrículo izquierdo, falla ventrículo derecho o alguna complicación mecánica que requiera cirugía de emergencia o algún procedimiento como una pericardiocentesis. Constantemente tenemos que estar evaluando la respuesta de estos pacientes, considerar el monitoreo invasivo y eventualmente se va a tener que recurrir a dispositivos mecánicos si están disponibles y inclusive pensar en dispositivos mecánicos a largo plazo, que aquí en el país pues se han logrado colocar algunos con éxito, pues en puente hacia alguna otra terapia o un trasplante. Con lo que es el shock obstructivo, realmente el punto del que nace el shock obstructivo es por alguna condición extracardíaca que dificulte el llenado del ventrículo izquierdo, como un taponamiento, una embolia pulmonar, que tenemos clase el miércoles, entonces no voy a hablar mucho del asunto, y neumotórax a tensión. Entonces, el shock obstructivo básicamente pues va a cruzar con toda la clínica que ya conocemos, pero vamos a tener importantes datos de aumento de presión venosa central, como edema periférico, importante edema, distensión de las yugulares y datos de hipoperfusión. Entonces, por ejemplo, este caso es un paciente que se le hizo una pericardiocentesis en el Hospital Tony Facio. Hay que decir que aunque el paciente ya estaba con alguna clínica incipiente de falla de bomba, el tiempo de instauración no fue agudo, que es una de las cosas que tenemos que recordar, que si el derrame pericárdico ocurre con cronicidad, el volumen que tolera el paciente va a ser muchísimo mayor. Hemos llegado a extraer cantidades inclusive mayores a las que aquí se describen en pacientes hematoncológicos que hacen derrame pericárdico de instauración subaguda, mientras que en pacientes con alguna complicación mecánica o alguna causa de instauración abrupta de derrame, pues van a tener colapso cardiovascular con menos volumen. Y el concepto es que en el punto en el que la presión intrapericárdica, pero esto puede ser la presión intrapericárdica, la presión intratorácica en un neumotórax hipertensivo, la presión intratorácica en un paciente que estaba con ventilación mecánica y de repente tiene un aumento súbito de la presión producto de una estrategia ventilatoria particular, el paciente con un síndrome compartimental abdominal. Eventualmente, cuando se sobrepasa la presión de la aurícula derecha, se va a comprometer el llenado y por ende el gasto cardíaco va a caer abruptamente. Entonces, prácticamente este gráfico nos ayuda a entender las otras situaciones de shock obstructivo. Y esta, pues, la que llaman la radiografía que nunca debe ser tomada, ¿verdad? De un neumotórax hipertensivo con desplazamiento mediastinal, compromiso de grandes vasos, colapso del compromiso del corazón y pues que probablemente se va a presentar con clínica de shock obstructivo y que hay que resolverlo inmediatamente si queremos que el paciente se salve. Con el shock distributivo,
el shock neurogénico es realmente bastante infrecuente, sin embargo, en las unidades de neurotrauma no es tan infrecuente, tan así que el shock neurogénico por lesión medular es más o menos el 20% de todos los shocks neurogénicos que se ven. Sin embargo, por supuesto que hay lesiones a nivel del sistema nervioso central que pueden provocar lesión medular, shock neurogénico, no por otro motivo que no sea lesión medular. Y básicamente lo que vamos a tener es una pérdida del tono vascular por vasodilatación masiva, por un desbalance significativo del el sistema simpático y el sistema parasimpático, que eventualmente, pues, por supuesto que puede llegar a producir hipoperfusión. Es un shock distributivo neurogénico. Y en el caso del shock anafiláctico, pues es importante recordar que el shock anafiláctico se trata con epinefrina. Si el paciente tiene evidencia de anafilaxis, el tratamiento que debe recibir de manera pronta es epinefrina, porque ninguno de los otros medicamentos que se administran en una reacción alérgica severa va a modificar la evolución hacia shock como lo va a hacer la epinefrina. Entonces, pues si alguna vez les ha tocado atender a uno de estos pacientes o les va a tocar, es importante que no retrasen la administración de la epinefrina, insisto. Pero el shock distributivo que nos importa es el shock séptico. Bueno, todos nos importan, pero el 62% de los shock son distributivos por sepsis. Solo el 4% son no atribuibles a sepsis. Entonces, si van a batear, si el paciente está chocado y tienen que batear, decir que el paciente está séptico siempre es una posibilidad. Y entonces hay que siempre pensar que el paciente podría estar infectado, el paciente que tiene colapso circulatorio. Por supuesto que los otros tipos de shock aparecen con alguna frecuencia, pero el pan de cada día es la sepsis. Van a tener una clase solo de sepsis, entonces no me voy a detener mucho en la parte de fisiopatología. Lo cierto es que los elementos bacterianos de gram negativos y gram positivos eventualmente nos van a activar de manera simultánea el complemento, la coagulación, la vía de las quininas y el sistema retículo endotelial con una liberación de muchas sustancias pro y antiinflamatorias, vasodilatadoras, protrombóticas, que eventualmente nos van a llevar a la falla multiorgánica clásica y posteriormente a la muerte. Yo particularmente opino que, y por supuesto que no se me ocurrió a mí, esto es porque no solo es algo que se ve con frecuencia, sino que se lee con frecuencia, el shock séptico es más que un shock distributivo. El shock séptico cursa con hipovolemia relativa e hipovolemia real en casos de síndrome de fuga capilar. El shock séptico puede ser distributivo, macro, micro, vascular y puede llegar a generar falla mitocondrial. Y además el shock séptico puede cursar con miocardiodepresión. Entonces, vamos a tener que tratar algún componente cardiogénico secundario a la sepsis. Entonces, realmente, tal vez por eso es que este porcentaje está tan amplio, porque realmente el shock séptico es un montón de shocks ocurriendo en el paciente de manera simultánea, desde la clasificación tradicional. Sin embargo, pues es el ejemplo estrella del shock distributivo. Y es importante tener claro que además en el shock séptico es diferente porque también se puede afectar tanto la entrega como el consumo. Podemos tener aumento de la entrega de oxígeno y podemos tener disminución de consumo producto de la misma disoxia y de la falla mitocondrial. Entonces, el análisis del paciente en shock séptico es usualmente un poquito más complicado que el paciente, por ejemplo, en shock cardiogénico, que es bastante lineal, digamos, la corrección de las variables hemodinámicas y la mejoría del paciente. En sepsis usualmente hay que apañar un montón de problemas a la vez. Y además puede llegar a ocurrir el estado de pérdida de la coherencia hemodinámica, que es cuando el paciente tiene la presión arterial
que usted quiera, pero ya la microcirculación no funciona. Tiene defectos regionales, tiene falla multiorgánica, tiene hipoperfusión refractaria a intervenciones clínicas, tiene datos persistentes de hipoperfusión, tiene llenado capilar lento. Esto es lo que se conoce como la pérdida de coherencia hemodinámica, y en estos pacientes pues ya vamos muy mal, vamos muy tarde, y las intervenciones usualmente suelen ser de salvataje, experimentales, y tradicionalmente con un mal desenlace cuando ya llegamos a este punto de pérdida de la coherencia hemodinámica. Entonces, cuando las intervenciones como el aumento de flujo o la administración de fluidos mejoran el llenado capilar, todavía estamos en una zona de coherencia hemodinámica, de macro y microcirculación. Pero si por más que hagamos intervenciones terapéuticas, el paciente ya no mejora la perfusión, ya no mejora la piel moteada, ya no mejora el llenado capilar, ya no mejora la diuresis, ya podemos hablar de incoherencia hemodinámica o coherencia dañada, y aquí pues hay muy poco que hacer por el paciente si ya se agotaron todas las otras intervenciones terapéuticas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Porque shock obstructivo, de ahí, resuelva la obstrucción, reperfunda en el caso del TEP, resuelva el neumotórax, drene el taponamiento, abra la panza. Entonces, en el cardiogénico, monitorización multimodal y mejorar la función cardiovascular desde lo más básico como una infusión de vasopresor hasta un dispositivo circulatorio mecánico de larga data. Y en el shock hipovolémico, pues si es por deshidratación, se maneja, y si es pérdida de sangre en el contexto de trauma, pues ya mencionamos algunas de las situaciones que hay que tener en mente. Entonces, pues la mayoría de las dudas que quedan suelen ser para el shock distributivo. Sin embargo, podemos sacar algunos aprendizajes para el resto de los otros tipos de shock, y además podemos pues, ordenarnos un poco más la cabeza. En el libro de Lichtenstein viene una gran lista de dispositivos, laboratorios, maniobras clínicas, hallazgos al examen físico, hallazgos por ultrasonido, y al final las preguntas que hay que contestar son básicamente 3. ¿El paciente ocupa volumen, ocupa vasopresor o ocupa inotrópico? Entonces, realmente es importante tener claro que hay muchas maneras correctas de tomar la decisión o de responder a esas preguntas. Pero ya partimos del hecho de que primero, si el paciente ocupa o no volumen, que cada vez vemos que la gran mayoría de pacientes, por lo menos en el shock distributivo, no requieren tanto volumen, en la pancreatitis no requieren tanto volumen, en el shock hemorrágico lo que ocupan es hemocomponentes o sangre total, si estuviese disponible. La respuesta a volumen es un fenómeno tremendamente sobrevalorado, porque realmente es una intervención clínica que dura poco, que suele no solucionar los problemas, salvo que sea un cuadro diarreico, una deshidratación severa, pues condiciones que cursen con clásica pérdida de volumen. Pero en el caso del sangrado, el cristaloide no es la solución. En el shock cardiogénico, el inotrópico, pues es una decisión que se debe tomar con algún tipo de monitorización ultrasonográfica o hemodinámica invasiva o clínica bien minutada. A veces uno ve infusiones de dobutamina en el salón que se están monitorizando ahí con estetoscopios y realmente no sabe para dónde va el paciente. Entonces, pues pueden utilizar mucho examen físico y determinar si el paciente está o no mejorando su inotropismo sin tener que recurrir a un eco o a un catéter de arteria pulmonar. Pero hay que hacerlo. Y los vasopresores suelen ser una duda que se contesta muy fácil, porque teniendo claro que el volumen a veces no es la respuesta,
si el paciente tiene hipoperfusión y daño orgánico, hay que ponerle el vasopresor temprano. Cada vez vemos más evidencia de que no hay que esperarse mucho, de que la respuesta a volumen inclusive se puede valorar con el vasopresor ya colocado, tal vez salvo por los pacientes que tienen trauma hemorrágico. Hay que posponer un poco el vasopresor hasta que se logre controlar el sitio, de hacer control de daños o controlar el sangrado y mejorar un poco la hemostasia. Tal vez en ese escenario es donde hay que tener esa consideración, pero en los otros tipos de shock no hay duda de que hay que poner algún vasopresor temprano. Otra cosa que podemos utilizar que se ha escrito recientemente y que es el índice de shock diastólico. Básicamente es una división de la frecuencia cardíaca entre la presión arterial diastólica, y eso nos va a dar un valor que nos permite ubicar de alguna manera cómo está el acople ventrículo arterial del paciente. Y esto pues nos ayuda a distinguir cuáles son los pacientes que tempranamente van a requerir un vasopresor. Entonces, otro dato que se está analizando producto del estudio Andrómeda, que para mí es de las publicaciones recientes, que va a cambiar mucho de lo que se hace en el paciente crítico. Entonces, pues también se está viendo que el índice de shock diastólico podría ser un punto para tomar la decisión de iniciar el vasopresor tempranamente. Entonces, habrá que ver, todavía los mismos autores no tienen claro si es un marcador de severidad o es algo que puede utilizarse como un trigger clínico. Sin embargo, pues es algo que ya tenemos ahí, son signos vitales muy básicos, que así como el índice de shock, que son mediciones que están a la mano, que pueden ayudarnos a ubicar al paciente en su severidad. La norepinefrina es el vasopresor de excelencia, aunque todavía hay algún escenario en el que la epinefrina podría tener alguna utilidad. Se ha visto que para shock cardiogénico es tremendamente superior a la dopamina y parece que un poquito más segura que la epinefrina. En shock séptico es el vasopresor de elección, siendo pues tradicionalmente el de segunda línea la vasopresina. Lastimosamente nosotros no contamos con ella, entonces usualmente después de la norepinefrina y el esteroide suele venir el azul de metileno o epinefrina como terapia de rescate. Pero en el séptico la norepinefrina es la elección, en el cardiogénico la norepinefrina es la elección. Tal vez en el anafiláctico, si se tiene clarísimo que es de causa alérgica, se puede utilizar epinefrina como primera infusión. Sin embargo, si hay colapso circulatorio, pues debemos tratar de acoplar el corazón con el sistema de distribución, y esto es lo que se llama acople ventrículo arterial, que es que cada latido cuente, que no sea un estado hiperdinámico con pocos tiempos de llenado, que no sea una poscarga muy aumentada sin que se haya mejorado la contractilidad. Entonces más bien estemos deteriorando al paciente con una poscarga aumentada, como por ejemplo cuando se utiliza fenilefrina. En fin, es importante tener claro que la norepi es el vasopresor de elección, debería estar disponible en donde se vean pacientes en shock, y que además tiene un montón de efectos junto con los otros medicamentos vasoactivos, tienen un montón de efectos que no son necesariamente sobre el endotelio, ¿verdad? Que no es necesariamente la vasoconstricción, digamos, la norepi no es, le decimos vasoconstrictor, pero realmente tiene una gran cantidad de efectos metabólicos, endocrinos e inmunológicos que pueden modificar el curso del paciente crítico, su metabolismo, su función tiroidea, inclusive inmunomodulación. Entonces, hay que tener claro eso, que son medicamentos muchísimo más complejos que solamente alfa y beta.
Hay muchos mecanismos que todavía no terminamos de entender. A pesar de que la norepinefrina es el vasopresor de elección, todavía hay algunos escenarios en los que otros vasopresores se pueden utilizar. Entonces, realmente, como esta es una clase muy amplia, no pretendía, pues, como quien dice, empezar a hablar de dosis y de ilusiones, sino tratar de entender el shock como entidad y tratar de entender estos pasos. Vean, este es el algoritmo que utilizó Glenn Hernández y sus colaboradores para el estudio Andrómeda, que sin querer queriendo es un algoritmo de tratamiento, porque en realidad era el protocolo del estudio, pero lo podemos analizar para ver por qué parece que el llenado capilar es una buena herramienta de análisis. Si el paciente tiene la presión arterial bien o alterada y además tiene llenado capilar lento o una hiperlactatemia, vamos a tener que probar si tiene respuesta a volumen o no con diferentes maniobras, teniendo en cuenta que en muchos pacientes la respuesta a volumen es un fenómeno transitorio, tremendamente sobrevalorado y que puede tener complicaciones si se utiliza mal y si se utiliza mucho. Entonces, mucho ojo con la prueba de volumen. Deberían ser 4 cc por kilo de paciente, no 30 cc por kilo, como sigue insistiendo en las guías de Surviving Sepsis basadas en absolutamente nada. Si el paciente tiene y es conocido hipertenso crónico, vamos a tener que utilizar una meta de presión arterial media mayor. Y además, si el test de volumen no funcionó, vamos a tener que requerir un vasopresor, norepinefrina con vasopresina, epinefrina. Si se logra alcanzar una meta de presión arterial, tenemos que seguir valorando si hay perfusión, porque tener una presión arterial media meta buena no quiere decir que ya el paciente dejó de estar en shock. Entonces, nuevamente vamos a valorar cómo está la perfusión del paciente. Podemos considerar si el paciente si requiere más volumen o no, puede ser. A veces el vasopresor desenmascara la pérdida de volumen, sobre todo en pacientes que tienen situaciones en las que puede haber duda de si se debe administrar o no volumen, como un paciente que tiene conocida falla cardíaca, pero que pues tal vez viene de un escenario en el que está muy deshidratado. Porque si el paciente, a pesar de tener una presión arterial media adecuada, sigue con datos de hipoperfusión, tenemos que considerar un inotrópico, dobutamina, levosimendan, milrinone, el que sea. Pero hay que mejorar el flujo, porque entonces quiere decir que si el paciente con una buena presión todavía no tiene buena perfusión, tenemos que pensar en un inotrópico. Si el paciente todavía tiene piel moteada, si tiene llenado capilar lento, a pesar de que ya le pusieron volumen y ya le pusieron Norepi, ese paciente todavía no está bien reanimado y hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se valora la respuesta a volumen? Depende si el paciente tiene o no arritmia, si está respirando espontáneamente, si está intubado o no. Se van a utilizar diferentes dispositivos como elevación masiva de piernas, oclusión de maniobra de oclusión al final de la respiración, ultrasonido, línea arterial, Doppler transesofágico, en fin, muchas herramientas hay para tomar la decisión de si el paciente se beneficia o no de un bolito. La otra opción es ponerle un bolito de poca cantidad, 4 cc por kilo, y ver si estos parámetros se mejoran. Si no se puede hacer elevación pasiva de piernas porque el paciente está en COVID, o si no tenemos ultrasonido, pero sí tenemos una línea arterial, entonces podemos meternos al monitor y ver la variación de la presión de pulso. En fin, si tenemos capnografía, podemos ver el cambio en la capnografía con la administración de volumen. Hay cualquier cantidad de maniobras descritas de la vena cava, que pues dependiendo del paciente no sirve de mucho, pero ahí está a la mano. Entonces, el punto es que hay muchas maniobras de ver si el paciente tiene respuesta a volumen, pero en el shock distributivo la respuesta a volumen realmente no ayuda de mucho, porque el paciente lo que no tiene es tono vascular. Entonces, no inunden al paciente, como decía Paracelso, que solo la dosis determina el veneno. Vean, cuando se le mete cualquier cantidad de volumen al paciente y tenemos balances de 11.000, como en este caso, puede pasar esto.
un paciente que viene por un shock séptico y persiguiendo valores de presión venosa central, persiguiendo lactato, se ponen a poner volumen y volumen y volumen y volumen. Y vean este paciente, le metieron 9 litros de cristaloides porque querían tener la presión venosa central entre 8 y 12, como dijo Rivers, sacado de la manga y sin ningún tipo de evidencia. Y el paciente, pues básicamente vean cómo la neumonía se convirtió en un edema pulmonar por aumento de permeabilidad capilar y el paciente murió de hipoxemia refractaria. Gracias a la sobrecarga de volumen. A él no lo mató la sepsis, lo mataron los colegas que lo estaban viendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con hiperlactatemia? Primero, buscar y buscar y buscar si no hay otras causas de hiperlactatemia, posconvulsión, cetoacidosis diabética, una intoxicación, pacientes con linfoma que por metabolismo de Warburg tienen aumento en la producción de lactato, falla hepática, isquemia mesentérica. Piensen en ese tipo de cosas y no le achaquen el lactato necesariamente a la falta de volumen. Si el paciente tiene datos de mala perfusión, entonces hay que tratar de mejorar la perfusión periférica con alguna de las maniobras que ya vimos, inotrópico, vasopresor, volumen, dispositivo mecánico, etc. Si el lactato no se mueve, podemos medir el diferencial de CO2 arteriovenoso, que es un otro marcador de adecuado flujo y de perfusión. Si el delta de CO2 está bien, el lactato tal vez no nos tiene que preocupar tanto. Si el paciente está con infusión de epinefrina, tal vez el lactato no nos tiene que preocupar tanto. Si el paciente es cirrótico, tal vez el lactato no nos tiene que preocupar tanto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la utilización del lactato como un endpoint de reanimación, porque es más complejo de lo que parece. Entonces, básicamente, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es tratar de evitar más fluidos de la cuenta y en el paciente que todavía tiene coherencia hemodinámica, jugar con las variables de inotrópico, vasopresor, volumen, hasta que logremos solucionar la causa del shock. Y ya en los pacientes que tienen pérdida de la coherencia hemodinámica, pues básicamente lo que quedan son las terapias de salvataje, como la plasmaféresis, la hemofiltración de alto volumen, en fin. Y esto es lo que al final de cuentas nosotros queremos. El paciente puede estar en una situación de shock. Vean, esto fue en el Tony Facio, soporte renal, azul de metileno, reanimación y de monitorización multimodal. Pero si el paciente se logra resolver el shock antes de que el daño orgánico sea irreversible, porque aunque el paciente tenga lesión renal aguda de estadio 3, ese riñón puede recuperar. Si el paciente tiene un hígado de shock, ese hígado se puede recuperar. Si el paciente tiene encefalopatía por sepsis, ese paciente se puede recuperar. Pero tenemos que intervenir tempranamente, tenemos que pegándole al paciente. 2 horas de normalizar el llenado capilar es una ventana que a mí me parece más que aceptable de quedarse a la par de un paciente que se ve mal. Entonces, un llenado capilar no se le niega a nadie. Y espero que lo implementen como si fuera el estetoscopio. Aprender a hacerlo, aprender a medirlo y implementarlo, porque realmente con un ultrasonido humilde, con un manguito y con un llenado capilar, uno se la juega en cualquier lado. Entonces no tiene que echarle la culpa a la situación si tiene examen físico y todas esas herramientas de análisis clínico básicas que nos pueden ayudar a tomar decisiones muy complejas. Entonces, no menosprecien el poder que tienen de poder modificar el pronóstico de un paciente que está mal. Lo que hay que hacer es pegársele, dedicarle mente y tratar de no hacerle daño. Entonces, de manera general, esa era la charla. Creo que hablé mucho, pero no me pasé del tiempo. Entonces, evidentemente deben estar muy cansados.
tengo muy claro que era una clase magistral muy generalísima. De cada tipo de shock se puede hablar cualquier cantidad. Ya este miércoles vamos a tener una clase dedicada solo a trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Entonces vamos a profundizar un poco en la fisiopatología del TEP, que tampoco estoy tan de acuerdo en que sea solo shock obstructivo. Entonces, pues le pondremos mente, y con esto de shock, pues realmente la verdadera intención de la clase es que podemos hacer mucho por el paciente agudamente enfermo. Podemos hacer mucho con herramientas muy básicas. Podemos tomar decisiones fundamentales como empezar un vasopresor tempranamente y modificar el pronóstico de un paciente que está mal, y no meterle 250 en 250, llegar a 5 litros y después tener que intubarlo porque aparte de shock ahora tiene edema pulmonar, que estoy seguro que todos lo han visto hacer o lo han hecho, o se acordarán de mí cuando lleguen a sus rotaciones clínicas y vean lastimosamente lo que ocurre con alguna frecuencia, que es la mala reanimación de los pacientes. Insisto, o sea, en choque hemorrágico la resolución quirúrgica del sangrado y la reanimación hemostática hipotensiva son fundamentales. El cristaloide cada vez tiene menos utilidad en escenarios clínicos y tiene muchos efectos adversos. Hemodiluye, acidifica, genera hipotermia. La hipercloremia genera vasoconstricción renal. En fin, son muchas las cosas que hay que decir de los temas que revisamos hoy. Entonces tengo claro que más bien espero que sea el punto de partida para que después profundicen de manera independiente cada uno de los temas. Yo mismo no tenía tan presente la nueva clasificación de shock cardiogénico hasta que preparé esta clase, que es pues una de las cosas que más me gusta de esto, es que a mí me toca estudiar mucho también. Entonces, en el peor escenario posible, si yo aprendí, pues salimos adelante, pero ojalá que la clase les haya resultado de provecho. Todas las referencias bibliográficas están accesibles y la presentación se las voy a hacer llegar a través del doctor Sánchez Suen para que la tengan a la mano, así como la grabación que va a quedar para que la puedan revisar. Y por supuesto que a través del doctor Sánchez Suen pueden hacer llegar cualquier duda o cualquier información que quieran profundizar. Si algo no les pareció, pues por supuesto que es un tema muy amplio, es impresionante. Por ejemplo, el tema del lactato, es impresionante la cantidad de gente que no se pone de acuerdo con la hiperlactatemia en pacientes en shock. Ahí es donde uno se da cuenta que pues sabemos poco todavía de lo que se supone que hacemos a diario. Entonces, eso es lo más bonito de estudiar siempre basados en fisiopatología, llegar a tratar de desmenuzar de dónde proviene el problema y abordar al paciente siempre guiándose por el respeto de la homeostasis. Entonces, si alguien tiene algún comentario, no sé si el doctor quiere hacer alguna réplica o pues los escucho todavía. La verdad es que una charla muy práctica, muy actualizada y sobre todo muy enfocada a lo que nosotros como médicos podemos cometer en el día a día, que es la iatrogenia, ¿verdad? A pesar de que la palabra iatrogenia significa causado por el médico y lo vemos como algo inevitable, pero realmente hay muchos pacientes que tienen shock circulatorio que al final fallece y todos como una especie como de consuelo decimos, le hicimos de todo, nos lo pegamos y sin embargo siempre se murió. Y a veces pasa de que tenemos más entusiasmo de la cuenta, ¿verdad? Menciona y reitera, y eso es algo fundamental, ¿verdad? La fluidoterapia, cuando el paciente tiene hipovolemia,
ayuda, pero ya cuando el paciente tiene normo o hipervolemia, puede ser un arma letal, ¿verdad? Como usted menciona, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis, ¿verdad? Y recuerdo ahora que usted mencionó un caso de ese paciente que recibió sí, una tonelada de fluido, una paciente hace tal vez unos 20 años. Y eso era lo que nosotros hacíamos en aquel entonces. Una paciente de 17 años que tuvo un debut cetoacidótico. Y lo que nos enseñaba era, agarre los pacientes que tiene debut cetoacidótico, vean que ahí están tremendamente deshidratados. Póngale volumen. Entonces, el esquema en aquel entonces era 1 litro a chorro, 1 litro en 1 hora, 1 litro en 2 horas, 1 litro en 3 horas, 1 litro en 4 horas y luego 1 litro cada 6 horas. Ese era el esquema de resucitación que nos había enseñado. Entonces, al final, esa paciente en 12 horas recibió cerca de 8 a 10 litros y la paciente empezó a claudicar y lo atribuíamos, no, debe ser que tenía una neumonía y que la neumonía le hizo debutar la cetoacidosis. Y así cayó en ventilación mecánica, le pusimos un catéter Swan-Ganz, tenía enclavada así de 12, 13. Entonces, ¿qué pasa? 12 a 13 milímetros de mercurio, la meta es llegar a 18 y le seguíamos empujando, empujando, empujando hasta que la paciente ya al día siguiente se volvió inventilable y terminó falleciendo. Entonces, a uno le queda como el sinsabor de que ya en retrospectiva, 2 décadas después, uno queda como el gusanito, ¿verdad? ¿Será que esa paciente se iba a morir de la cetoacidosis? ¿O será que la cetoacidosis es tan letal? ¿O fue que la empujamos a punta de los famosos suero fisiológicos? Y eso nos enseña erróneamente desde pregrado que las soluciones intravenosas son sueros y que además son fisiológicos y que no puede causar daño, cuando claramente se comporta como una medicina, como un medicamento y como tal tiene dosis, tiene objetivo terapéutico, tiene efecto secundario y tiene límites. Y cuando, cuando empezamos a cambiar el término de fisiológico, probablemente ya estamos dando un paso importante para modificar las cosas. Preguntan por aquí que los cristaloides en la reanimación del shock séptico. Bueno, el doctor Méndez va a dar una clase solo de sepsis, entonces realmente podemos dejarlo para esa clase, pero sí voy a ser insistente. Las metas de presión venosa central y las metas de reanimación con volumen que se publican en las guías de Surviving Sepsis tienen una gran cantidad de errores y parten de algunos principios que cuando se desmenuzó la información se dieron cuenta que pues partían inclusive de datos que no tenían ningún principio fisiológico, como la PVC de 8 a 12 del protocolo de Rivers, no hay una publicación médica en la que ese dato aparezca. Él nada más lo puso ahí y eso dictaminó la terapéutica del shock séptico durante años hasta la fecha. Inclusive todavía en algunos libros de shock, haciendo esta presentación, me di cuenta que todavía se enseña el protocolo de Rivers como si fuera lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué no se utiliza tanto volumen? Porque fisiopatológicamente hablando, el shock séptico es hipovolemia relativa, es pérdida de tono vascular. Nosotros tenemos una gran cantidad de volumen, el 80% de la volemia está en las venas, pero ocupamos escurrirlas, ocupamos mejorar el tono para que la presión mejore y para que la perfusión mejore. Meterle más volumen al paciente que probablemente por su sepsis va a tener fuga capilar, va a tener baja presión oncótica por hipoalbuminemia, va a tener, si tiene neumonía, va a tener aumento de la permeabilidad vascular pulmonar. Ponerle volumen a ese paciente es tanto volumen, probablemente lo que va a hacer es posponer el inicio temprano de los vasopresores, que ya se ha visto que es pues la maniobra que probablemente va a mejorar la sobrevida de los pacientes en shock séptico, el determinar cuál paciente es el que necesita vasopresor temprano.
Entonces, la recomendación, por lo menos en la última guía de shock circulatorio de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, es que el test de volumen se debe hacer con 4 cc por kilo del paciente. O sea, para una paciente de 70 kilos, una bolsita de 250. Y valorar la respuesta con esa prueba. No pasarle los 2100 cc que le corresponden y esperarse hasta que le pasen las 2 bolsas de chorro, ¿verdad? Para ponerse a ver si mejoró o no. Porque ahora la paciente va a ocupar infusión de Lasix y Norepi. Entonces, pues es más fácil meter volumen que sacarlo. Entonces, mejor no lo metamos. Valoremos minuto a minuto cómo responde al paciente con las intervenciones que estamos haciendo. Hagamos una intervención a la vez y hagámoslo de manera metódica para poder determinar cuál de todas las intervenciones que hicimos fue la que le ayudó al paciente. Porque si no, a todos los pacientes le daríamos un combo de cuidados intensivos, les ponemos a todos antibiótico, volumen, sangre, todos los vasopresores, filgastrin y plasmaféresis y ver qué sale. Y ya los abordajes de supraterapéuticos, todos han demostrado aumentar la mortalidad y el gasto. Entonces, el nuevo mantra de la UCI es menos es más. Más clínica, menos intervenciones, menos calentura, más análisis. Entonces, ese sería pues como el mensaje de clausura. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Igual, el curso es muy largo y vamos a seguirnos viendo. Entonces, si el miércoles me quieren preguntar algo de la clase de hoy, con muchísimo gusto. Antes de empezar, resolvemos las dudas. Pero ahora que estaba leyendo unos mensajes, me entró uno así muy, muy instructivo. Es una frase, no sé quién es el autor, dice, te conviertes en médico el día en que descubres que siempre serás estudiante de medicina. ¿Verdad? Y hoy me siento así, ¿verdad? Porque un tema que nos toca siempre revisar, pero siempre que uno escucha una clase de eso, se aprende muchas cosas muy nuevas y además genera esas controversias que te obliga a seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, El reflejo de tener estudiante de medicina. PubMed a la mano para poder continuar la conversación. Sí, eso es lo realmente apasionante de la medicina. Si uno se logra ubicar en el nicho que a uno le gusta, pues probablemente nunca se va a aburrir. Yo creo que es muy importante no aburrirse. Entonces, evidentemente no a todos les tiene que gustar el paciente crítico, no a todos les tiene que gustar atender situaciones de emergencia. La medicina tiene escenarios muy controlados, muy ordenados y dichosamente hay gente que le gusta eso. Pero si trabajamos con paciente grave, hay cosas que no podemos no hacer, cosas que no podemos no buscar, cosas que no podemos no estudiar. Entonces, mientras que uno sea médico general, todas las personas que están cerca suyo son potenciales pacientes. Entonces, hay que estudiar. Y ahora que usted dice eso, doctor, el doctor Dobles, que se pensionó hace poco, me dijo, impresionante que después de 35 años de carrera salí de medicina sin saber nada, igual que cuando llegué. Entonces, creo que él también, él tiene claro, digamos, que la información nos supera en cantidad y en calidad y que realmente, pues, es imposible. El médico que cree que ya sabe todo lo que necesita saber para trabajar es el que está más equivocado de todos. Entonces, hay que tener humildad y saber decir, no sé, pero voy a ir a estudiar. Excelente reflexión. Solo para un último detalle, espero no prolongar demasiado y no robar demasiado tiempo. No, yo ya terminé, doctor, ya estamos aquí. Me encantó la parte que usted introduce el tema con una revisión de la historia, hay muchas autorías que se atribuye a esa frase, es el que no conoce la historia estará condenado a repetir los errores pasados. Eso ha sido atribuido a Oscar Wilde, a Hitler, a Marx, en fin, un montón de posibles autores. Lo interesante es que es importante rastrear la historia para entender por qué nosotros hacemos las cosas en la actualidad como se está haciendo. Hay muchas cosas que uno mismo
O sea, que uno se sorprende que ya alguien las había publicado hace 60, 70 años, que uno cree que es así, como que las leyó en Intensive Care Medicine ayer, entonces piensa que es un concepto súper novedoso y se pone a ver la bibliografía y son publicaciones del año 50, 40, en gatos, en perros, en modelos animales, que uno dice, bueno, ya parece que esto ya lo sabían, lo que pasa es que no tenían la tecnología para poder corroborarlo como yo lo puedo hacer ahora. Pero los conceptos algunos trascienden al tiempo, porque siempre estuvieron bien, lo que ocupaban era afinamiento. Correcto. Y esa clasificación que clásicamente conocemos de shock distributivo, shock obstructivo, shock hipovolémico y shock cardiogénico se atribuye al doctor Max Harry Webb, que es como decir el papá de nosotros o el abuelo de nosotros en medicina crítica. Es el señor, el fundador junto con Shoemaker y de la Sociedad de Cuidados Críticos. De verdad que es un personaje histórico de los cuidados intensivos, Max Harry Webb. Correcto. Él decía que lo primero que tenemos que hacer con un paciente crítico es tocarle el dedo gordo del pie, porque si se toca y está frío, ese paciente está chocado hasta no demostrar lo contrario. Si está caliente, probablemente esté bien, independientemente de la parte macrocirculatoria. Medio siglo después, lo que nos dice es que nosotros estamos fallando muchas veces porque nos centramos en la parte macrocirculatoria, que es la parte más fácil de medir, la presión arterial, el gasto cardíaco y la resistencia. Pero la parte microcirculatoria exige análisis clínico, como la medición de el llenado capilar, la temperatura, el gradiente térmico. Hay pacientes que usted toca el hombro y está frío, y ese paciente dentro de un par de horas va a estar muerto. En cambio, un paciente que está en la fase de shock caliente, probablemente todavía hay oportunidad, ¿verdad? Todavía tiene coherencia hemodinámica, entonces todavía lo podemos pelear. Ya después de eso es Exactamente. puro más suerte que terapia de soporte. Exactamente. Bueno, yo por mi parte creo que estuvo bien, espero que les haya gustado y todavía nos quedan algunas otras clases, entonces aquí nos vamos a ver, siempre accesible, tanto el video, la bibliografía y todo lo demás que necesiten. Bueno, excelente. Muy buenas Entonces, noches. vamos a cerrar la charla y gracias a todos por conectarse y sobre todo al doctor Chacón por este aporte. Gracias. Hasta luego.